noches, esto es Hagan Algo por la pantalla de C5N, como todos los domingos a esta hora, a las 21 en punto. 2 horas por delante de muchísima información. Algunas bombas respecto a esto que explotaron recién, hace instantes, en la causa D'Alessio Stornelli. Todos los detalles de lo que va a ser una declaración que va a generar un alto impacto político y judicial, y por supuesto en algunos esquemas de inteligencia, en instantes los vamos a estar desarrollando y contándoles a ustedes con Ariel Sack. Pero como una entrada les digo que hay varias figuras muy comprometidas de índole nacional. No estoy hablando del gabinete, aunque esto genera una honda preocupación en el gobierno del presidente, sino de algunos jueces y de algunas estructuras de inteligencia muy, pero muy encumbradas en la estructura formal hoy de la Agencia Federal de Inteligencia. En instantes vamos a estar hablando de eso con Ariel Sack, que tiene todos los detalles de una declaración que lleva 2 días en Dolores a cargo del espía Rolo Barreiro. Noelia Barral Grijera, con nosotros va a contar la estrategia de la oposición, en realidad esta suerte de despertar opositor en lo que va a ser una semana muy signada no solamente por las causas judiciales, sino también por la movilización de la Confederación General del Trabajo del día 4 y el proyecto opositor del tema tarifas. Me decía Noé fuera de aire, un acuerdo, una suerte de Moncloa opositora para tratar de darle alguna respuesta a la gente a propósito de los aumentos tarifarios, tanto del Frente para la Victoria del bloque justicialista como del Frente Renovador y por supuesto de Red por Argentina, el nuevo bloque de Felipe Carlos Solá. Julián Guarino tiene varios temas el día de hoy. El central no tiene que ver con el Banco Central, aunque más o menos, sino con el tipo de cambio, el dólar, la lechuga. ¿Cuánto va a seguir subiendo? Francamente es muy difícil decir esto. Sí, lo que se puede prever es si va a tener o no va a tener un saltito antes de fin de año. Y también un dato de último momento sobre el precio de los alimentos. Toda esta información a lo largo de estas 2 horas en Hagan Algo, que además va a contar con Ricardo Alfonsín, que va a venir con nosotros para tratar de entender de si se va a romper PRO, no se va a romper PRO, en realidad si UCR va a romper con PRO y con Cambiemos, si finalmente la convención se va a hacer o no. Hoy me dijo Jorge Sapia en la radio que él cree que no se va a hacer la convención radical que debería ocurrir en la primera quincena de mayo. Y viene Daniel Osvaldo Scioli. Daniel Scioli, que fue candidato a presidente del peronismo, que lanzó su precandidatura hace poco y que tiene como cucarda, que tiene como activo que varias de las cuestiones que desarrolló en aquel debate recordado terminaron ocurriendo. ¿Gravita eso o no gravita? ¿Cristina Kirchner sí o no? ¿El silencio detiene a las fuerzas vivas de la oposición o las alimenta? De todo esto vamos a estar hablando con Daniel Scioli, pero ya me voy para la mesa para saludar a los chicos y les doy formalmente la bienvenida a Guarino. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? ¿Qué bien, dice? Moderadamente bien. Bueno, estamos mejor, igual, como le dije hoy a Héctor Méndez, mejor que El País. Bueno. Dio que hablar la entrevista con Héctor Méndez, además. ¿La escuchaste, no? Ambiguo el hombre, la escuché. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sack, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, estamos prestos, atentos a lo que tenga para decir, pero no me lo va a decir ahora. Tenemos todos los detalles. Todos. ¿Ambiguo por qué, Méndez? Porque dijo que está todo mal con este gobierno, Sí. pero en un balotaje Cristina Macri vuelve a votar a Macri. Impresionante, dijo, me arrepiento de haber votado a Macri. Ahora, es el peor equipo en los últimos 50 años, pero en un balotaje Cristina Macri vuelvo a votar a Macri. ¿Y la crítica, digamos, a la política industrial estuvo o faltó? Sí, dijo, teníamos, iba a tomar agua, perdón. No solo Dijo, estuvo, fue durísima. Durísima, dijo, el sector industrial estaba mucho mejor Sí. con el gobierno anterior que con este, había una política, había diálogo, ahora está completamente roto. Porque la UIA generalmente es un poco remolona, usemos ese Sí, claro. término, en la crítica a los gobiernos, pero el sector industrial viene perdiendo, yo creo, volumen o dimensión desde hace ya prácticamente 3 años. Vamos a estar hablando de todo esto, ya les vendí los temas a ustedes, así que no se los Muy voy a bien. pedir, y fue medio autoritario, medio arbitrario esto, pero bueno, es como funcionan las Sí. cosas en América Latina. Stornelli y D'Alessio, el informe de lo que ocurrió en la semana y los detalles de último momento en instantes de la mano de Ariel Sack. D'Alessio, yo lo recibí con el subsecretario de narcotráfico e inmediatamente dijimos, esta persona no va a trabajar en este ministerio porque no es seria y porque del tema no conoce. D'Alessio, yo voy a decir una cosa políticamente incorrecta. El tipo sabe de narcotráfico. Narcotráfico. Del tema no conoce. Tener un manejo de esa información realmente
importante. Del tema no conoce. Dicen que es un seductor. Es un tipo seductor con el que uno se engancha, divertido, entretenido, tiene siempre información de cosas. Una vez cae en la chusmeada. D'Alessio estaba investigando a la pareja de la ex mujer del fiscal Carlos Stornelli, con el aval de Stornelli, por más que él lo niega. Le pidió Stornelli, no D'Alessio, que siguiera al ex, creo que el ex o la pareja de su ex mujer. Si es como cuentan, yo no sé si hasta no es una historia de amor. A mí me ha pasado en mi vida estar saliendo con alguien y tener una sospechita que no me era del todo fiel, por ejemplo. A mí me parece realmente, somos todos grandes, una pajería lo que estamos hablando de este tema. El empresario Mario Cifuentes denunció que a raíz de que YPF durante la época de Cambiemos le quitó todo el trabajo a OPS, se tuvo que presentar en convocatoria de acreedores y luego quebró. Y que en ese proceso lo forzaron a buscar un comprador. Apareció Marcelo D'Alessio, quien le dijo que le podía arreglar todos sus problemas, también judiciales, a cambio de $1.200.000. D'Alessio le dijo que la plata estaba destinada a arreglar con Claudio, con alguien de la FIP y con Santoro. Mario Cifuentes se niega a entregar dinero y a los 2 días sale una nota en el diario Clarín firmada por Santoro diciendo el nuevo Lázaro Báez es Mario Cifuentes. O sea, lo presionan. Hay un señor que se llama Marcelo D'Alessio que hoy está preso. Hay un señor que se llama Stornelli que fue citado 3 veces, las 3 veces no fue declarado en rebeldía. No querido. ¿Por qué no? Yo quiero. Doctor. No. Doctor, le pido por favor solamente una palabra, saber por qué no se presentó hoy a lo de Ramos Padilla. Solamente eso le pido, una palabra solamente, saber si se va a presentar solamente para hablar con el juez Ramos Padilla. Solamente una palabra, doctor, ¿por qué no ha presentado el celular? ¿Su relación con D'Alessio? Una palabra, doctor, por favor, solamente. Es curioso porque ayer con la misma camisa apareció un micrófono en otro canal y Stornelli se detuvo con mucha amabilidad. ¿En serio? Sí. Bien, cansado yéndome a dormir. ¿Cómo va a tomar esto? Seguramente Ramos Padilla la va a declarar en rebeldía en las próximas horas. No voy a hacer declaraciones de eso, chicos. Buenas noches, Con mucha amabilidad, muchísima amabilidad. A ellos no les gusta hablar con quien piensa diferente. Impresionante la tarea periodística, además lo quiero destacar porque tuvo una agresión injusta de alguna gente que está cada vez más encorvada de decirle tanto que sí al gobierno, nuestro compañero Pablo Mesina, así que el saludo para él, el reconocimiento periodístico y el agradecimiento, por supuesto, de este registro de la no nota con el doctor Stornelli. Señor Ariel Sack. Iván Jaworowski. Cuartos de final, o semi, no me acuerdo, del Mundial. Mascherano a Chiquito Romero, hoy te convertís en héroe. Barreiro, el espía que no llega a jubilarse, declara sábado y domingo, es decir, ayer y hoy, en Dolores, lo voy a dejar así abierto. Composición, tema Barreiro, desarrolle. Barreiro está a minutos nomás de convertirse en el primer arrepentido del caso D'Alessio, porque después de 2 días de declaración parece estar a punto de llegar a un acuerdo con el fiscal Juan Pablo Curi, que primero se había opuesto a la posibilidad de tomarlo como arrepentido. Recordemos que Curi decía que la competencia de esta causa debía estar en Comodoro Pi y no en Dolores. Bueno, el viernes, cuando se entrega Barreiro después de haber estado prófugo un par de días, se presenta ante el fiscal diciéndole que quería ser arrepentido. No le dan la posibilidad, pero entonces sí, el juez Alejo Ramos Padilla decide tomar la declaración indagatoria. Lo hace a partir del sábado a la mañana. Desde las 10 de la mañana empieza a declarar, declara durante 9 horas durante todo el sábado. Hoy a las 10 de la mañana empieza a declarar de nuevo y a las 12 del mediodía, casi en punto, se suspende la indagatoria, se suspende el acto, porque Barreiro dice, para seguir declarando, yo insisto, quiero ser considerado arrepentido. A partir de ahí, termina la indagatoria y pasa a hablar en privado con su defensa, obviamente es un requisito para controlar la legalidad del acto. Empieza a hablar directamente con el fiscal Juan Pablo Curi, hablan durante largas horas y lo que sabemos ahora es que hay un principio de acuerdo, un acuerdo preliminar, y que mañana ya declararía como arrepentido en la causa en la que está detenido
D'Alessio. Ari, te pregunto un par de cuestiones. Primero, para la gente que está del otro lado y no sabe quién es Barreiro, un pequeño semblanteo y cuál es su rol en la causa. Barreiro, Rolando Rolo Hugo el francés Barreiro. Tomá. ¿Cuántos nombres? Todos esos nombres y ese alias. Sí. Es un ex agente de inteligencia que ingresa a la CIDE entonces en el 2002 bajo la gestión Toma y se retira por lo menos de lo que es el trabajo orgánico para los servicios de inteligencia en el año 2016. Nació en el año 81, es muy joven, tiene 37 años recién. No tiene el perfil de ser un hombre de largo tiempo dentro de los servicios de inteligencia. Sí. Es muy joven. Y aparece en la causa porque, entre otras cosas, en el teléfono de D'Alessio figuraba como Rolo Dea. Y a él, a Rolo Dea, D'Alessio le había dicho cosas como, por ejemplo, tenemos al centeno de PDVSA cuando estaban ablandando a Gonzalo Brusador, un ex dirigente de PDVSA. Traducime ablandando, porque ¿no? Y sí, porque los eufemismos... Sí, claro, ¿qué es ablandando? Bueno, lo llamaban y le decían, tenés que declarar ante el fiscal Carlos Stornelli, porque si no hay una causa abierta en tu contra, vas a ir preso, es difícil de detenerlo. Entonces D'Alessio lo iba llamando por teléfono muy a menudo, lo volvía loco, para decirlo mal y pronto. Vos sabés que yo soy menos sofisticado que ustedes tres, sí, pero eso para mí es un apriete mafioso. Yo le llamaba, cuando no sabía los términos que se utilizan en la justicia, yo vivía ahí en el barrio La Falda, en Bahía Blanca, le decíamos apriete mafioso. Creo que coincidimos. Coincidimos, sí, perfecto. Ahora, también Barreiro es quien le presenta al fiscal Bidone a D'Alessio, ¿no? Correcto. Fiscal Bidone que admitió haberle dado información a D'Alessio. Esa información surge en otro expediente, en la causa en la que se investiga la extorsión a Gabriel Traficante, un despachante de aduana, en donde declara ya Bidone, va a declarar en indagatoria, lo hace esta semana, y dice, a mí me lo presenta a D'Alessio Rolando Barreiro, que era un agente de los servicios de inteligencia que me habían prestado para que colaborara conmigo en una investigación que fuera del triple crimen de General Rodríguez. Ari, en la declaración, mientras estamos viendo ahí algunas de los datos de Barreiro, el espía arrepentido, como decía Ari, fue agente de inteligencia orgánico entre 2002 y 2006, trabajó en contrainteligencia en Miami y en Ezeiza, desde 2016 es monotributista, bueno, agarró la crisis. También las como personal de inteligencia desempleado. Claro, exacto, mano de obra desocupada, exacto. Tiene 37 años y entró a la CIDE de la mano de su padre. Cuando uno dice que trabajó en contrainteligencia, ¿qué significa? ¿Que sale de la estructura orgánica de...? No, que no hace, lo que hace es buscar cuáles son los puntos flojos supuestamente de los servicios de inteligencia, digamos, intentando penetrarlo, eso es hacer contrainteligencia. Formalmente, ¿no? De hecho, la Agencia Federal de Inteligencia tiene un área de contrainteligencia que, dicho sea de paso, corregime si estoy diciendo una tontería, se supone, por la información que hay, más que se supone, que las escuchas de los llamados presos K salieron del área de en el pabellón, salieron del área de contrainteligencia de la AFI. Información que tengo yo, si me decís que no, yo no la manejo. No la manejamos. La declaración, te digo, lo voy a decir con un cuidado, la cara de Ari, qué momento, Guarino, Noelia, te dije no de Barral. Y lo corregí igual, ¿viste? Sí, sobre el evitar los nombres propios. Vas a decir nombres, yo te iba a preguntar, no. Intentemos evitarlos por ahora. Acá los tengo anotados, no me dejes mentir. Bueno, ¿podés decir las iniciales? Te pregunto primero, a ver, nombró, no sabemos de qué manera, y esto al margen de las bromas, hay que, el sistema de garantía de la Argentina lo que define es que si hay una declaración de esta naturaleza, pues la justicia lo que tiene que hacer es cotejar y comprobar, no alcanza con una declaración para que alguien sea culpable o inocente, aunque esté de moda vertir las deposiciones de la Argentina sobre las garantías constitucionales. Ahí fui bastante elegante. Bien, no alcanza ni siquiera para que los dichos sean ciertos. Exactamente. Él puede estar diciendo cualquier cosa, después hay que comprobar lo que está diciendo. Excepto si tenés presunción de kirchnerista, porque en el caso, por ejemplo, de Gerardo Ferreira, alcanzó simplemente una declaración de Uberti para que lo metan preso. Pero bueno, en el caso de los que voy a mencionar, tienen la suerte de no tener presunción de kirchnerismo. Nombró, te lo pregunto si lo nombró nada más, a un juez federal, Barreiro, en la declaración. Si yo agarro la declaración hoy, ¿está ese nombre? Nombró a un juez federal. Bien, pues vamos a tratar de tomar coraje. Hay una botella ahí de algo para comentarlo. ¿Nombró alguna intermediación entre ese juez federal y una estructura hasta el momento paraestatal de
extorsión. Correcto, dijo que hay una mujer que intermedió entre Comodoro Pi y esta estructura a la cual él dijo pertenecer para sacar información para que ellos pudieran trabajar. Por ahora, digámoslo. Trabajar. Digámoslo así. Claro, es como un mecánico. Claro, ¿no? es trabajo, finalmente. Es bancario. Son insumos. Claro, Factura vía perfecto. monotributo. Nombró... Esto casi te lo quiero preguntar a vos, mira. Nombró de casualidad a una persona que tiene una relación familiar con una figura de muy alto rango de la Agencia Federal de Inteligencia, a un hombre. Ahí me mataste, ¿eh? La información que tengo yo es que dio un nombre propio de que está en la estructura orgánica de la Agencia Federal de Inteligencia, que tiene una relación, cuando digo familiar, digo, puedo decir familiar política también, con una persona de muy alto rango de la Agencia Federal de Inteligencia. La pregunta, Zach, ¿vamos a conocer el nombre eventualmente antes de las 11 de la noche del juez que nombró Barreiro? ¿Lo podemos llegar a conocer? ¿Hay una posibilidad que conozcamos ese nombre? Veo, le está el teléfono de Ariel. Sí, no, la cantidad de notificaciones que le están llegando al teléfono de Ariel Zach. ¿Qué te diría lo Guarino? Dígalo. Está bien callado. El nombre está, digamos, hay 2 o 3 nombres acá dando vueltas. Hay Las cosas 2 o no se 3 pueden decir. Lo que pasa digamos. es que hasta que no termine Sí. de firmar su propia declaración, Exactamente. preferible no decirlo, digamos, para evitar que nos desmientan en algún momento. Sí, no, y hay un tema también, al margen de que tratamos, porque es una cuestión francamente muy sórdida. Son personajes importantes, ¿no? Y que desesperanza un poco, y lo tratamos de tomar con relativo humor, tomarlo con la responsabilidad que merece el caso, porque como decía Guarino, son figuras muy importantes, del ámbito institucional de la República Argentina. Entonces pasemos el limpio antes de ir al frente, Zach. Declaró el espía... ¿De qué se ríe usted? No. Ok. No dije nada. Declaró Barreiro... Sí. ¿Terminó ya la declaración, Barreiro? No. Todavía no terminó la declaración. Desde mañana a las 9 de la mañana va a seguir declarando. Mami. ¿Puede ser el inicio, así como fue la denuncia inicial de Pedro Echevest, una suerte de capítulo 2 de la misma saga por el nivel de importancia de lo que puede surgir de la declaración de Barreiro? Sí, puede ser un reinicio de la causa, sí señor. Se refresca, digámoslo. Qué difícil todo. Mira, imagínate el nivel de escándalo que hay en lo que declaró Barreiro, que al principio el fiscal se había opuesto a tomarlo como arrepentido y después, con el correr de las horas, habiendo escuchado parte de lo que tenía para decir, entendió que era mejor ser parte de la estructura judicial que está dispuesto a escucharlo y a otorgarle beneficios en cuanto correspondan, que cambió de actitud y dijo, bueno, vamos a ver si negociamos, a ver si existe la posibilidad de que Barreiro ingrese a declarar como arrepentido y eventualmente tenga los beneficios que se le dan a los arrepentidos, que es básicamente reducir la pena que le compete a la calidad de tentativa, al grado de tentativa. Acá hay un tema que... si la información que tenemos con Ari, y yo confío mucho más en la información de Ari que la mía, es la mitad se ciñe a lo que dijo Barreiro, primero ante el juez y después ante el fiscal, ¿ha sido o siempre ante el fiscal? Siempre estuvieron los dos durante su indagatoria, que fue lo que empezó ayer y se suspendió hoy al mediodía, y luego fue a hablar directamente con el fiscal y obviamente con la presencia de su abogada defensora. Ahí está. Si la mitad de la información que tenemos es cierta, y no tengo por qué desconfiar, reitero, ya no es solamente de interés periodístico, sino que hay muchas dificultades para esperanzarse con un futuro próspero de la Argentina. Discúlpenme que lo diga de esta manera, porque la descomposición institucional habría hecho metástasis. Son cosas que se percibían, se sospechaban, pero de repente aparecen expuestas en su esplendor, ¿no? O sea, la estructura de espionaje, tratando de clarificar un poco, la estructura de espionaje es mucho más importante, de alguna manera trasciende determinados sectores, es decir, de alguna forma queda claro que intervienen por otros andariveles también, y además ya estamos hablando de Comodoro Pi. ¿Es así? Sí, vamos a decirlo de esa manera, porque digamos está bien, digamos, tiene razón, lo traduzco al español, Guarino. En instantes vamos a estar hablando a 10 años de la muerte de don Raúl Alfonsín con Ricardo Alfonsín, que ya está con nosotros. Estaba atento Ricardo, y con quien por supuesto, además de... Yo tengo una pregunta
para Ricardo, que es esta batalla cultural e histórica que se da en torno a la figura de Raúl Alfonsín, ¿no? Como para algunos era una suerte de mediador en todos los términos, un hombre del diálogo, que no confrontaba, que no iba al choque, y para otros, también con un registro histórico, era alguien que daba peleas muy difíciles, y esas peleas dentro de la democracia generan tensiones, y esas tensiones generan los conflictos que son inherentes a la democracia y positivos para la democracia. El presidente que enfrentó a las corporaciones así sin ningún tipo de problema. Sí, claro. En instante vamos a estar hablando con Ricardo Alfonsín y también, por supuesto, el futuro inmediato de Cambiemos, porque hoy Jorge Sapia me dijo, no se va a hacer la convención, hay que romper con Cambiemos. Es presidente de la Convención Nacional. Por supuesto, hay otras figuras dentro de la UCR que piensan distinto. Hago así no porque esté a punto de despegar, sino porque nos vamos al frente con Ariel Sack. Si usted me lo permite, Sack, vamos para el wall. Tengo, mirá vos, cómo se me... Una cosa imposible, Guarino, así no se puede, ¿eh? Me pone nervioso. Mantenga la elegancia. Vamos a tratar con el doctor Sack, pase al frente, de desentrañar y de explicarles a ustedes en qué consiste esta causa. Lo podemos decir así, esta causa. Así es. Bueno, Sack, usted manda, usted conduce. Recordemos que esto empieza con la denuncia de Pedro Echevest, que denuncia un acto extorsivo en su contra. Dice, hay un hombre, Marcelo Sebastián D'Alessio, que me está presionando, me está diciendo que tengo que declarar en una causa en particular, le tengo que pagar a él para que no avance contra mí una investigación que me podría dejar en la cárcel. Correcto. Arranca a investigar el juez Alejo Federal Ramos Padilla, inicia la investigación. Una de las primeras grandes e importantes decisiones que toma Ramos Padilla tiene que ver con directamente allanarlo a Marcelo Sebastián D'Alessio. Y ahí se encuentra con un sinfín de información que incluso al día de hoy, ya habiendo pasado más de un mes de investigación, no terminó de procesar. Pero lo primero que encuentra es que no era solamente un acto extorsivo, sino que se trataba de una organización de inteligencia ilegal que estaba integrada por Marcelo Sebastián D'Alessio, como podemos ver en pantalla, pero que tenía otro tipo de integrantes. A ver, la figura central en esto, sin lugar a dudas, por ahora al menos, es Marcelo Sebastián D'Alessio, a quien yo tengo una duda, acá, perfecto, tengo una duda fundamental que es, entiendo que los organismos de inteligencia propios de los Estados Unidos, en este caso, digamos, porque se menciona la DEA, o la propia embajada informalmente haya dicho no tiene nada que ver con nosotros. Lo que no fue un comunicado formal, sino informal, pero lo ha dicho. Lo que me sorprende es cómo había un señor que le ponía una sirena a su auto y andaba por la avenida, por Buenos Aires a altas velocidades. No le hacían multa, no lo paraban, tenía una placa de la DEA falsa, iba a los jueces federales, a los fiscales y le decía yo soy de la DEA, y en ningún momento organizaciones con el nivel de sofisticación y de precisión que tienen, por ejemplo la organización que mencioné, lo detectó. Yo la semana pasada puse una figura medio fea, no me retó, así que no lo voy a decir, pero no le llamó la atención, digamos, no le dio un chirlo y le dijo, señor, ¿por qué usted dice que forma parte de nuestra organización si no forma parte? Hecha esta pregunta, que al éter, seguimos con las placas. Marcelo Sebastián D'Alessio, figura central del esquema. Rolando Barreiro, hablamos recién de la figura, es quien está declarando. ¿Quiénes son Ricardo Bogoliuk y Aníbal de Gastaldi? ¿Qué rol juegan? Bueno, cuando D'Alessio es llevado a indagatoria, ya una vez que había sido detenido, él dice no voy a declarar, básicamente me voy a negar. Sin embargo, en el mismo acto se larga a hablar de manera indetenible, empieza a hablar y dice yo respondía directamente a dos personas y menciona a Ricardo Bogoliuk y a Aníbal de Gastaldi. Bogoliuk y de Gastaldi son dos excomisarios de la bonaerense que fueron desafectados por su mal desempeño. En el caso de Bogoliuk se lo vinculó en algún momento a Piratas del Asfalto y en el caso de Gastaldi fue vinculado a secuestradores. Ambos están detenidos en este caso en la causa de D'Alessio. Evidentemente alguien los recicló durante su estadía fuera de la bonaerense y les dieron espacio dentro de la Agencia Federal de Inteligencia. ¿A partir de qué año? En el caso de Bogoliuk estuvo 8 meses entre 2017 y 2018 y en el caso de Aníbal de Gastaldi habría sido planta transitoria, no fue ingresado como planta permanente. Estaba precarizado. Exactamente. Perfecto. Desde ese lugar, dice D'Alessio, ellos le daban las órdenes, ambos lo negaron. Lo único que hicieron en sus indagatorias fue decir nosotros no tenemos nada que ver con las actividades que hacía este hombre. Bien. Sin embargo, en algún caso aparece una comunicación entre Bogoliuk y D'Alessio en el que le cuenta las cosas que está haciendo. Me parece muy interesante usar el caso de Bogoliuk y de Gastaldi, que vinculados a este submundo del que hablaba Ari, porque lo voy a decir cada vez que pueda, para nuestro sistema de garantías, hasta que no hay una sentencia firme,
son inocentes. La indagatoria hecho en la instancia de defensa. Lo que hay, por supuesto, son muchísimos indicios. Lo digo porque en general, el sistema en Argentina descubre la presunción de inocencia cuando tocan a algunos cercanos. Bueno, acá tratamos de no cultivar el doble estándar y creemos siempre en esa figura constitucional. Vamos a la segunda placa. Más información del caso D'Alessio Stornelli, o así es conocido públicamente. Bueno, Marcelo D'Alessio, hay dos ya que ni siquiera tienen foto. Rodrigo González, abogado socio de D'Alessio, Carlos Stornelli, fiscal federal, Juan Ignacio Bidone, fiscal de Mercedes. De esta placa claramente hay una parte que es mucho más importante que la otra, que tiene que ver con los dos fiscales que tienen vínculos, al menos están siendo investigados, con Marcelo Sebastián D'Alessio. Bien. Así que vamos a aprovechar el tiempo para, sobre todo, enfocarnos en ellos dos. Dale, adelante. Bueno, la primera gran diferencia entre Bidone y el fiscal Carlos Stornelli es que Bidone ya se hizo cargo de su vínculo con D'Alessio, dijo haberle proveído información, tanto en el caso traficante, que es una causa que se investiga en Comodoro Pi, la tiene el juez Luis Rodríguez, como en el caso de Marcelo D'Alessio, en la causa que tiene el juez Alejo Ramos Padilla. ¿Qué es la información que le dio? ¿Cuál es la información que le dio? Bueno, le dio detalles de actividad migratoria en el caso de D'Alessio de Pedro Echevest, el primer denunciante, y también le dio un listado de llamadas entrantes y salientes. En el caso de la causa traficante hizo exactamente lo mismo para que traficante fuese extorsionado. Eso lo confesó directamente ante el juez Luis Rodríguez, pero no dijo se lo di para que extorsionara, sino que dijo yo creía que estaba aportando información útil para los expedientes. Recordemos que han corrido suertes distintas Stornelli y Bidone. Sí, señor. Institucionalmente. De hecho, Bidone fue inmediatamente abordado por el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán, Sí, denunciado, separado del cargo preventivamente. Por la Corte Suprema bonaerense. Por la Corte Suprema bonaerense. Y en el caso de Stornelli, digamos que los tiempos, por decir un modo elegante, se han dilatado. Correcto. De hecho, hay un consejo evaluador de la Procuración General que tiene que terminar de definir en el lapso de 10 días. Stornelli tiene 10 días para responder a las preguntas del Procurador General, después hay un consejo evaluador, bueno, en fin, no están claros los plazos tampoco de todo esto. Continúe, Zach, discúlpeme. Bueno, en el caso de Stornelli, como ya sabemos, no reconoce su vínculo con Marcelo Sebastián D'Alessio. Hasta ahora no quiso responder en declaración indagatoria. 4 oportunidades le dio el juez Alejo Ramos Padilla y Stornelli decidió no ir. La actitud de Stornelli está generándole algún conflicto dentro de los tribunales federales de Comodoro Pi, donde todos decían que primero le sugirieron que tomara una licencia y ante su negativa le dijeron, bueno, es hora de que por lo menos te pongas a derecho y vayas a la Justicia Federal de Dolores y declares en indagatoria. Bueno, hasta acá, según cuentan en su entorno, él tenía que elegir entre dos opciones, la indagatoria y el eventual procesamiento, o estar fuera de derecho y ser declarado en rebeldía, que es lo que hizo esta semana el juez Alejo Feral Ramos Padilla. Ahora, se complicó la situación de Stornelli bastante esta semana cuando apareció un dato que todavía no estábamos manejando, al menos los periodistas, por lo menos on the record. Sí lo sabíamos, lo estábamos empezando a investigar, pero no estaba todavía en la superficie. ¿Era? Que tiene que ver con que D'Alessio investigó a la expareja de su actual mujer, Florencia Antonini. Vamos a la otra placa mientras Ari cuenta esto, porque vamos a ver la indagatoria de Barreiro. ¿Qué dijo Barreiro? Pero ponchámelo a Ari que cuente lo de Stornelli, esta cuestión familiar, y a partir de eso después vemos la indagatoria de Barreiro hace instantes nada más, que culminó el segundo día de declaración. Bueno, decía recién, el dato importante de la semana en relación a Stornelli es que se supo que Marcelo Sebastián D'Alessio había espiado e investigado de manera informal, ilegal para decirlo con todas las letras, a Jorge Castañón, que es la expareja de Florencia Antonini, la actual pareja de Carlos Stornelli. ¿Esto quiere decir que Stornelli lo mandó a espiar? No, pero de alguna manera acerca mucho a Stornelli con la actividad ilegal que ha realizado Marcelo Sebastián D'Alessio. Desde el entorno de Stornelli deslizaron dos posibles versiones, explicaciones para esa situación. Por un lado dijeron que podría ser una cuestión de celos, entonces ahí estaría la explicación de por qué Stornelli le interesaba saber quién era, a qué se dedicaba y qué hacía la expareja de su actual mujer. Y por otro lado dijeron que este hombre, conocido como el peruano, tiene 2 hijos con la actual mujer de Stornelli y no le pasa dinero, por lo cual podría tener que ver esta investigación con el hecho de saber de si tiene o no ingresos fijos, corrientes, como para poder reclamarle que cumpla con la cuota correspondiente. Ahora, ninguna de las dos posibilidades despega a Stornelli de lo que podría ser un delito. Claro.
Ari, la declaración de Barreiro, la indagatoria, punto por punto, dijo que tras irse de la AFI pasó a integrar una estructura inorgánica que respondía a la agencia. Pasámelo por el traductor. Significa que deja de trabajar institucionalmente, pero va a trabajar a una organización paraestatal que sigue reportando a la AFI. Es así, eso es lo que trascendió de la indagatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos vas a la AFI y preguntás, Rolo, el francés Barreiro, ¿sigue trabajando con ustedes como hizo entre el 2002 y el 2016? La respuesta va a ser no. No trabaja para nosotros, no trabaja para la Agencia Federal de Inteligencia, porque según habría declarado él ante el juez Alejo Ramos Padilla, está integrando ahora una estructura inorgánica que sí responde a órdenes de la Agencia Federal de Inteligencia, pero que no figura en los papeles. ¿Quién va a tener que responder por esto? Bueno, el titular de la AFI, Gustavo Arribas, y su número 2, Silvia Magdarani, están convocados el jueves a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia en el Congreso. Seguramente se les pida explicaciones por temas como este. Ari, seguimos y ya me voy a hablar con Ricardo Alfonsín. Mencionó primeras y segundas líneas de la AFI. Bueno, todo tuyo. Todo tuyo, ¿sabes? Otra vez te voy a pedir que me eximas de hacer nombres propios, por lo menos hasta que tengamos el papel en la mano y podamos mostrar lo que dijo efectivamente, digamos, con la letra del expediente. Pero se sobreentiende. Pero se sobreentiende que habló de dónde venían las indicaciones que él recibía. Digamos, aunque también me dijeron hace un rato nomás, cuando estábamos ahí, que veías que el teléfono se prendía, que habría realizado trabajos de inteligencia para gente de la política y que habría realizado trabajos de inteligencia para gente en contra de gente del Poder Judicial. Es decir, que habría espiado jueces de la mayor trascendencia de la institucionalidad judicial argentina. Del máximo tribunal, de la Corte Suprema. Ahí está. Eso es lo que sabemos hasta el momento, que hay una posibilidad, siempre que se desprende lo que dice Barreiro, que habrían espiado a algunas figuras de la Corte Suprema. Dijo que en Comodoro Pi había una operadora que les daba nombres de empresarios. Sobre esos nombres él debía trabajar. Este era el trabajar que me decías antes, exacto, entre comillas. La Bien. producción fue bastante más rápida que yo y lo entrecomilló. Sí. Es decir, trabajar. Sobre quienes deberían operar, investigar, hacer inteligencia ilegal. Entonces había un una figura dentro de Comodoro Pi que le pasaba información a Barreiro y estimo que a otros representantes de esta organización, de empresarios sobre los cuales debían ir y decirles: o yo puedo hacer esto, si vos decís tal cosa, o no digas tal otra, y yo te puedo eximir de algún tipo de pena, algo por el estilo. Así de lamentable como vos lo contás, sí. Ari, gracias. Vamos a seguir ahora hablando de este tema. Yo me voy a hablar ya mismo con Ricardo Alfonsín, que está con nosotros. Y ya en instantes continuamos con todo este tema que, bueno, me imagino, Ricardo, que... Gracias por venir primero. No, gracias a vos, Buenas noches. Me imagino que... no lo ves con agrado, conociendo tu manera de pensar y de obrar, pero lo hablamos en instantes nada más. Te convido a ver junto a nosotros un informe sobre Raúl Alfonsín. Nosotros venimos a afirmar que no creemos esto de que la sociedad se haya derechizado. La sociedad estuvo confundida y está cada vez más clara. Pero si se hubiera derechizado, lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora. La doctora Carrió, enemiga de la Unión Cívica Radical. De lo peor que se pueda pedir en cuanto a enemigo, porque es hipócrita, se hace la que nos quiere. Dijo siempre que éramos la vieja política. Y la vieja política es la hipocresía, es decir, lo que no se siente. Esa es la vieja política. Ajuste, recesión, ajuste, recesión, ajuste, recesión. Yo digo, el neoliberalismo que plantea estas tendencias va a tener que terminar llamándose neofascismo, porque tanto ajuste, recesión va a tener que caer en la represión. Para esa concertación que queremos hacer, tenemos límites. Una es la del oficialismo, por un lado, y otro es la derecha, por otro lado. ¿Qué derecha? La derecha. La derecha es Macri, por ejemplo. No podemos traicionar nuestros principios discutiendo con él cuáles son los programas que vamos a llevar adelante. El que obre como corresponda tendrá nuestro reconocimiento.
pero rechazaremos cualquier posibilidad que se nos quiera dar de ir a la derecha, porque el radicalismo no es la derecha. Ricardo, otra vez gracias por venir. No, al contrario, Iván, gracias a vos. En una fecha como esta. Gracias a vos. ¿Quién era? Raúl, ¿era alguien que no tensionaba? No se lo ve así en el informe, por lo menos. No. Porque se entiende mal esa reivindicación que hace Alfonsín del consenso. Porque lo que Alfonsín, hoy hablábamos en la Recoleta, lo que Alfonsín decía que hay problemas en la sociedad que son muy complejos, muy difíciles de resolver, por una cuestión que tiene que ver con las relaciones de fuerza y las relaciones de poder, que un estadista, un político no puede ignorar, no puede no saber medirlas. Ahora, te puedes equivocar, quedándote corto o pasándote. Y tampoco es propio de un estadista no saber corregirlas, ¿no? Pero decía Alfonsín, cuando las relaciones de fuerza no están a favor a favor de las iniciativas que uno quiere poner en marcha, tiene que tratar de llegar a soluciones de consenso, porque eso de todo o nada parece muy principista, pero para el que recibe nada, en lugar de la mitad que pudo haber recibido, si estaba dispuesto a hacer alguna concesión, no es tan principista. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Perfectamente, perfectamente. Entonces, bueno, pero por supuesto, ni todo, él lo decía, no todo se resuelve por consenso, ni el diálogo se quería, ni la importancia que él atribuía al diálogo en política, quería decir que tenían que terminarse las diferencias. Incluso el diálogo no tenía por qué terminar o derivar en soluciones consensuadas. Pero la falta de respeto que supone la inexistencia del diálogo complica más las relaciones políticas. Digamos, se lo quiere edulcorar de alguna manera. Pero sí, claro. ¿No? Claro, ¿Hay una intencionalidad política en eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, no solamente con Alfonsín, ¿no? Siempre ha pasado eso a lo largo de la historia con personas, bueno, que a partir de determinado momento empiezan a ser reconocidas o queridas, aunque no se comparta con ellas muchas cosas, bueno, se las pretende resignificar, digamos. Claro. Ricardo, y en el partido, En el partido. También hay quienes en el partido están en esa tarea, desde mi punto de vista, equivocándose mucho, pero bueno. A ver, desarrolle. No, bueno, yo creo que pretenden la figura de Alfonsín resignificarla con el propósito de resignificar también y hacerlo sintonizar más con los tiempos. Pretende resignificar el partido, resignificando también la figura de Alfonsín para que este radicalismo sintonice más con las circunstancias actuales. Digamos, ya lo dijo, digamos, en el informe había un registro histórico de no podemos, lo traduzco, digamos, ir ni con el oficialismo, que con 2006, cuando gobernaba Néstor Carlos Kirchner, ni con Macri, que es la derecha. Finalmente, ese fue un informe muy recordado de lo que pasó allá en los albores del año 2015, la convención de Gualeguaychú, y hoy vuelve a estar esa discusión sobre la mesa. Sí. ¿Te animás a aventurar qué hubiera dicho en ese momento Raúl y qué diría ahora? Yo te agradezco la pregunta, porque esa es una pregunta que le hacen a muchos dirigentes. Y yo siempre, cuando me la hacen a mí, contesto que, te digo que no puedo contestar, porque es una pregunta muy difícil. No está él para corregirme, pero además, aunque yo acertara con la respuesta, no sé si podría acertar con los fundamentos. Y muchas veces los fundamentos son tan importantes como la decisión en sí misma, porque son los fundamentos los que la legitiman o deslegitiman. Sin embargo, otros se apresuran a contestar una cosa u otra. Yo diría que si lo quieren tanto, por lo menos que se abstengan, porque aunque acertaran seguro en los fundamentos, estarían equivocados. Estarían muy equivocados. Ahora, si vos me preguntás qué hubiera hecho Alfonsín frente a la actitud que ha tenido el partido desde el año 2015, que tal vez porque pensó que hacer lo contrario, hacer lo que habíamos dicho que íbamos a hacer, podía complicar más la gestión del PRO,
yo te digo que Alfonsín hubiera hecho lo que hacemos muchos, lo que hemos hecho muchos desde el principio, que hemos señalado nuestras diferencias con relación a muchas decisiones del PRO y hemos criticado al partido por haberlas avalado, más allá de que esos avales estén inspirados en las mejores intenciones, porque significaba avalar decisiones que nosotros creíamos que no eran las correctas. Ahora, Ricardo, mira, te digo la verdad y con la relación de respeto, por lo menos unilateral, que existe, que a mí me sorprende enormemente como hay un sector de radicalismo, no es tu caso porque vos venís planteando la diferencia hace varios años, ahora de repente critica a PRO como si fueran los primeros opositores cuando legitimaron absolutamente todas las decisiones desde el 10 de diciembre de 2015 hasta hoy. Digamos, ¿cómo puede haber tal pasividad y un cierto nivel, permitime, esta es una definición mía, de hipocresía en eso? No creo que hipocresía va a haber. Es cierto que hemos recorrido un camino bastante largo, 3 años, en soledad. Para mí no era grato porque me tenía que enojar con mis propios correligionarios, a los que yo los quiero mucho, pero más que por los afectos me siento obligado por las ideas. Bueno, y a veces se producen en la vida de los partidos situaciones muy particulares, en las que no tienen muy claro el rumbo, no se sabe bien qué es lo que hay que hacer, es como si no le encontraran el agujero al mate. Nosotros nunca habíamos formado parte de una alianza sin tener la hegemonía. Bueno, creo que ahora se están dando cuenta que hay que actuar de otra manera, que se cometieron algunos errores, porque tendríamos que haber evitado que el PRO tomara decisiones que nosotros creíamos que no eran las buenas, cuyas consecuencias se están pagando hoy, aunque fueran tomadas con las mejores intenciones. Bueno, sí, esto pasó en los 2 primeros años, sobre todo. En los 2 primeros años, el partido, te diría acá entre nosotros, que no nos vea nadie, correcto, entre estas 4 paredes. Exacto. La verdad que si el Comité Nacional se hubiera cerrado, bueno, no hubiera sido tan grande la diferencia. ¿Y ahora? ¿Se dobla pero no se rompe? Bueno, y ahora viene la convención. ¿Viene? ¿Se hace la convención? Sí, se va a hacer la convención. Yo creo que se tiene que hacer porque lo que hay que definir lo puede definir solo la convención. Ningún otro órgano partidario. Hay algunos sectores, hoy hablaba con Sapia, que dice que no. Sí, claro, bueno, Jorge está pidiendo, Jorge Sapia, sí, que Jorge es el Sapia, presidente de la Convención Nacional, que ha actuado con, ese es otro de los radicales que ha actuado también en el desierto, con mucha consecuencia, con mucha coherencia desde el principio, con mucha fidelidad al partido y haciéndose cargo de lo que habíamos dicho al conformar este acuerdo. Porque al conformar este acuerdo no dijimos, miren, perdemos autonomía, si no ganamos las pasos vamos a acompañar todas las decisiones, estemos o no estemos de acuerdo. No, dijimos todo lo contrario. Bueno, Sapia fue uno de los hombres que señaló sus diferencias y cuando se hizo cargo de la convención, bueno, tuvo actitudes bien claras contra la reforma laboral, contra lo del fondo, contra la reforma de los jubilados, contra las tarifas, desde el principio, bueno. Y ha reclamado que se reúna la convención, pero yo creo que se va a reunir, comprendo los temores de Jorge, porque, reitero, él ha reclamado esa reunión para varias cuestiones y no ha podido hacerlo, pero yo creo que se va a reunir, sí, se va a reunir. Habrá que ver qué es lo que decida, hay 3 posibilidades, ¿no?, que son las que todos los conocen, ¿no? Hoy, si tuviéramos que apostar una botella de vino, yo te diría que si se hace la convención, van a dar libertad de acción. ¿Vos qué? ¿Me apostás eso o no me lo apostás? La libertad de acción surge si no hay convención. De hecho, hay libertad. ¿No hay convención para libertad de acción? No, eso no. Yo creo que si se reúne la convención, primero tiene que discutir varias cosas, si hago largo, interrumpime, tiene que discutir varias cosas. Primero debería discutir, para que esa discusión sirva de fundamento a la decisión final, debería analizar o hacer un balance de lo que fueron estos 3 años de gestión, Porque ¿cómo vas a decidir vos ratificar o no una alianza si no haces previamente un balance acerca de lo que pasó durante estos 3 años? Y después hacer un balance acerca de lo que fue la gestión del radicalismo, de su pertenencia a Cambiemos. No somos el gobierno nosotros, No forma parte del partido del gobierno. Yo sé que muchos, hasta incluso los radicales más macristas que Macri, han dicho que gobierna Cambiemos. No gobierna Cambiemos. Para quedar bien, en todo caso, algunos dicen eso. No gobierna Cambiemos, mucho menos gobierna el radicalismo. Gobierna el PRO y ganó muy bien las elecciones. Así que es lo que le corresponde. Además, el presidente dijo, esta no es una coalición de gobierno. Él lo dijo. Bueno, y puede haber 3 decisiones.
Una de ellas es lista 3, esa en teoría, esa es muy remota. A todos les gustaría, pero... Yendo la UCR con la histórica lista de la Unión Cívica Radical. Exacto, yo digo lista 3 y es el número que le tocaba al partido siempre. La otra es ratificar lo dispuesto en el 2015. En ese caso, con o sin candidato propio. Yo creo que tiene que tener candidato propio si hiciera eso, porque además creo que ganaría. ¿Que le ganaría al presidente en una paso? Sí. A cualquier candidato del PRO, a cualquier candidato que diga que no se puede hacer otra cosa, que no hay alternativa, que el único camino es lo que se ha hecho hasta ahora, perdería no solo las PASO, sino la general. ¿Y la tercera, Ricardo? Y la tercera es no romper con los aliados, si vos querés. Esa es otra posibilidad, que ya existió en el 2015 también. Pero sumar aliados nuevos, trascender, cambiemos, hacer otro frente. Pero eso ya PRO no lo quiere. Bueno, si se excluyen es otra cosa. Bueno, pero ahí lo está forzando. No, señor. Cambiando las condiciones del 2015. Yo creo que nosotros podremos tomar esa decisión, decir por qué eso es lo mejor para el país. Yo creo que los problemas que vamos a tener que enfrentar son muy difíciles, muy complejos, y que requieren de un gobierno con mucho volumen político y después de mucho diálogo para poderlos enfrentar. Son muy difíciles, más difíciles, bastante más difíciles que los problemas del 2015. Bueno, y hay que pensar en lo que sea lo mejor para el país, no para la UCR, ni para el PRO, ni para el GEL, ni para el socialismo. Nosotros queremos ampliar, hay quienes queremos ampliar este acuerdo formando otro frente, ¿no? Pero sumar al GEN, al socialismo y a ese sector del peronismo que estaba entonces liderado o sigue liderado por Sergio Massa, en el que milita Labaña. Eso es lo que, desde mi punto de vista, sería lo mejor para el país. Y dentro de las cosas que puede hacer el partido, esa sería la mejor. ¿No es? Ricardo, ¿te parece que Roberto Labaña es mejor candidato que Mauricio Macri? ¿Mejor candidato o mejor presidente sería? Bueno, las dos cosas. No personalicemos. Pregúntame así, mira, porque es muy... No, pero pregúntame así que es lo mismo. Se me está escapando, Ricardo. No, pregúntame así que es lo mismo. ¿Vos crees que Mauricio Macri tendría el mismo programa que podría tener Labaña en un acuerdo con nosotros? Yo te diría que no. Y ahora pregúntame, ¿vos crees que el programa de Roberto Labaña, acordado con nosotros, sería mejor que el programa que propondría Macri y que aplicó durante estos años? Sí, sin ninguna duda. No, pero para. Por sí, eso que como postre, no pido panqueque con dulce de leche y volviste manzana asada. Eso fue la diferencia. Pero con dulce de leche, un poco se entendió igual. No es cuestión de personas, es cuestión de programas. ¿Te gustaría no más un programa de gobierno de Labaña? ¿Te gustaría más un programa de gobierno? Estoy seguro que el Roberto Labaña, el peronismo en general, con nosotros en temas económicos y sociales, tendría más coincidencia que la que puede tener el PRO. Y además Roberto Labaña ya fue candidato nuestro, de manera que no te podría decir yo, ni ningún radical, que Roberto Labaña no es un candidato que le guste a los radicales, porque ya fue candidato de la Unión Cívica Radical, fue secretario de Comercio de mi padre y tuvo que desarrollar una tarea muy importante en momentos muy difíciles en el país. Fue candidato y lo hizo muy bien, acompañado de Gerardo Morales, ¿no? Pero en el 2007 acompañado de Gerardo Morales, con el radicalismo. Pero bueno, entonces yo digo, a mí el programa del PRO, a mí no. A los radicales, aunque lo hayan disimulado. Los radicales no tendrían... Somos un partido socialdemócrata que no despolitiza la economía, que no despolitiza la igualdad depende de la economía, que considera que la igualdad es una responsabilidad del Estado, de la política, bueno. Ricardo, hablas de economía, te tiendo un puente con Julián Guarino que te quiere hacer una Julián. ¿Cómo le va, Ricardo? Buenas noches. Quiero preguntarle, ¿quiénes son las voces más representativas hoy de ese radicalismo que usted dice quizás puede entrar en algún tipo de tensión con lo que es la estructura de Cambiemos hoy? ¿Es el gobernador Cornejo? ¿Es el gobernador Morales, que no hacen críticas hacia afuera, pero que quizás se los ha visto un poquito disconformes con alguna decisión que ha tomado el gobierno? Digo, ¿son ellos los más representativos hoy? ¿El representativo qué quiere decir? No, que en teoría de un poco de lo las que ideas. de lo que ellos propongan. Pero, perdón. Porque un partido es, además de una herramienta electoral, es un conjunto de ideas. ¿Quién es más representativo de las ideas? Yo creo que yo soy más representativo, con Casella,
Bueno, con más representativos, creo yo, otros creerán lo contrario. Pero lo vio a Corral con toda la plana mayor del gobierno hace instantes. Bueno, Corral fue el que se hizo cargo durante los 2 primeros años del partido, 2 primeros años durante los que se tomaron muchas decisiones que explican los problemas que tenemos hoy. Si tuvieran tomado otras decisiones, seguramente la situación sería distinta y la Unión Cívica Radical, si hubiera decidido, podría haber logrado que se tomaran decisiones. Pero Ricardo, digamos, teniendo en cuenta lo que ha pasado, la política, pero la política de Cambiemos, los resultados de Cambiemos, la pobreza, la indigencia, la inflación, el desempleo, digo, ¿no hace falta una crítica constructiva, si usted quiere, que habilite probablemente la salida del radicalismo de Cambiemos? Digo, uno no puede saltar de Cambiemos de pronto y decir, bueno, ahora voy a seguir a la baña. ¿No hace falta una crítica con respecto a haber formado parte de esa fuerza? Bueno, yo dije que lo que hay que hacer en la convención, primero una evaluación, pero que nos flagelemos así. No, yo no digo que se flagelen. No nos vamos a flagelar. Lo que tenemos que reparar por el país, algunos de los... Si vos querés, yo vengo acá y usted ha sido digo crítico desde hace varios años. Tiene años. rating. Ahora, lo que te digo, yo quiero que el partido trabaje para construir la mejor oferta electoral de cara al 2019. Esa oferta electoral no tendría la calidad que yo creo que podría tener una oferta electoral ampliada, Ricardo, con más aliados. Permitime una pregunta, suponiendo que no ocurra esta alternativa que para la que vos estás trabajando y la grieta se impone en la Argentina y vos vas en los últimos días de noviembre a votar para el balotaje y tenés una alternativa para poner, vos no vas a votar en blanco nunca, supongo, como militante político, Macri o Cristina. El voto secreto. No, te digo, no, mira, yo creo que esa no quiero contestar esa pregunta porque estoy consolidando esa hipótesis que quieren instalar mucho. Y yo creo que eso es infantilizar a la sociedad, no es solamente... Miren, muchachos, lo decía Alfonsín recién. Yo no sé bien qué es el populismo, y he leído bastante, porque hay tantos autores como... Hay un nuevo libro de María Esperanza Casullo que te lo voy a alcanzar, bueno, que es muy interesante. Bueno, porque hay tantos populismos como autores hay, ¿no? Pero bueno, supongamos que es la demagogia, la irresponsabilidad en el ejercicio del poder, bueno, del desdén por las instituciones, bueno, ese sería un adversario del partido, es cierto, y de muchos otros. Ahora, un adversario de la Unión Cívica Radical también es el neoliberalismo, ¿eh? De eso se han olvidado algunos radicales. No tenemos por qué, por combatir al neoliberalismo, a combatir al populismo, aceptar recetas neoliberales. Yo creo que no. Hay muchos que creen que son las mejores. Está bien que las defiendan. Ricardo, gracias. No, gracias a ustedes, a Iván, Noelia, a Julián y el señor Ariel Sack, el número 1. Ariel Sack. Vamos a decir top 3 para que no se enoje nadie, en realidad. Bueno, gracias. Ricardo, gracias, de verdad. Gracias a vos, Iván. Nos vamos a San Juan, de la mano de Claudio Cardoso. Todavía no hay resultados, pero se espera seguramente un triunfo categórico del gobernador Sergio Uñac. Claudio, muy buenas noches. ¿Cómo te va, Iván? Buenas noches. Sí, exactamente. Con mucha expectativa se esperan los resultados provisorios de este escrutinio que arrancará ya por la hora 20 en el Correo Argentino. Claro que todo se ha demorado un poco, tal vez más de lo que el común de la gente esperaba, pensaba. Por eso estamos aguardando por esos resultados provisorios, obviamente que son oficiales, para tener esa diferencia, ¿no? Que por el lado del oficialismo de Sergio Uñac, que recordemos busca la reelección, el actual gobernador por el lado del justicialismo, que ha unido al justicialismo aquí en la provincia de San Juan, ese Frente Todos se compone por 14 partidos políticos. Bueno, Uñac está esperando vencer por una amplia diferencia. Recordemos que su hermano, Rubén, en las elecciones legislativas de hace 2 años ganó con un 54%. Bueno, precisamente un porcentaje similar hoy pretenden desde el lugar de Uñac. Y por el otro lado, el que está tratando de que esa diferencia no sea tal es uno de los más jóvenes políticos que tiene la provincia de San Juan, es el intendente de Santa Lucía, me refiero a Marcelo Rego, que en esta jornada precisamente se muestra como el principal opositor. Por ese motivo entonces se aguarda, se espera por los resultados provisorios. Claudio, muchísimas gracias por la información. Esperemos tener algún dato antes de las 11 de la noche. Nos queda
Cuando nos queda una horita y moneditas de programa, viene en un ratito Daniel Osvaldo Scioli, que además seguramente va a tener un comentario sobre lo que ocurre en San Juan. Decían que va a haber resultados para las 20, pero bueno, viene demorado el tema. Se supone que, o se espera que, según las encuestas de boca de urna, Sergio Uñac le saque unos 20 puntos a Marcelo Rego, que recordemos que es el candidato de Cambiemos, pero fue con otro sello. Para despegarse un poco de la crisis económica, de la situación nacional, fue con el sello Vamos Juntos. Un Sergio Uñac que busca revalidar su lugar en la provincia y perfilarse con una llegada al escenario nacional en medio de un peronismo que todavía busca candidato. Frente Todos se llama el de Uñac. Por si no se entendía que quería unidad, le puso todos al frente. Todos. ¿20 puntos? Decían las encuestas previas y los bocas de urna. Está parejo, todo para un lado. Parejito. Un amigo mío. Sí. Juli, después tenemos que hacer una pausa muy chiquitita, pero vamos a hablar del dólar. Sí. Así, como composición tema la vaca, dólar. Sí, el dólar que en realidad es el peso para nosotros, ¿no? Emitimos pesos, ahorramos en pesos. La pregunta es, ¿ahorramos en pesos? Y yo diría que la respuesta es, mucha gente no. En general, el que puede no. El Banco Central tomó 3-4 definiciones hace apenas algunas horas. Vamos a tratar de anticipar qué puede pasar a partir del día de mañana en el mercado financiero. ¿Qué va a pasar con el dólar de la mano de Julián Guarino? Y vamos a seguir con Ariel Sack con la declaración de Rolo Barreiro y Noelia Barral Grijera con el despertar opositor. Marcha y movilización de la Confederación General del Trabajo el 4. ¿Alguien va a pedir paro ahí? Lo hablamos con Noé en instantes nada más. Hacemos una pausa muy pero muy cortita y ya estamos con ustedes.